Veamos lo que sucede cuando tenemos la ecuación de Laplace en una dimensión, pero en coordenadas cilíndricas. Si vamos a la expresión del laplaciano, ¿no? En coordenadas cilíndricas ya la versión reducida, ya la versión habiéndose eliminado todos los factores de escala, es esta de acá. Particularmente si nosotros cambiamos en vez de ser la función u, pues es la función del potencial, tendríamos que esto es igual a 0. Y nuevamente estamos considerando en primer lugar que el potencial solo depende de una variable, pero podría ser, en este caso, la variable ρ, variable phi o la variable z. Si el potencial depende de z, es la misma situación de las cartesianas. Entonces, no voy a considerar este caso. Vamos a primero decir que el potencial depende únicamente de ρ. Entonces, si depende únicamente de ρ, esta derivada va a ser 0 y esta derivada va a ser 0. Por lo tanto, las derivadas parciales aquí se van a convertir en derivadas ordinarias y lo que nos quedaría es 1 sobre ρ, la derivada con respecto de ρ, derivada del potencial con respecto de ρ, y esto es igual a 0. Claro, sigue siendo una ecuación diferencial de segundo orden. Lo primero que hacemos es el ρ lo mando a multiplicar, integro una vez, luego el ρ lo mando a dividir, vuelvo a integrar. En ese caso ustedes pueden verificar rápidamente que al tener o que al resolver con respecto de ρ, nos quedaría una constante entre ρ más otra constante. Solo que aquí me faltó integrar una vez. Es decir, este ρ lo mando a multiplicar, integro una vez, me queda una constante que es a. Luego el ρ lo mando a dividir, entonces queda a entre ρ. Luego integro otra vez, entonces quedaría una constante a logaritmo de ρ más b. Ese es entonces el potencial. Tenemos que notarnos que las superficies equipotenciales, en este caso serían cilindros infinitos, y podría establecer, así como lo hicimos antes, alguna relación para determinar capacitancia. Digamos que tengo un cilindro de radio A, tengo un cilindro de radio B. Yo digo que el potencial en ρ igual a A es un potencial 1 y que el potencial en ρ igual a B es un potencial 2. Y ahí tengo las condiciones de frontera para poder encontrar las constantes del problema, de forma que si evalúo en ρ igual a A, tengo A logaritmo de A más B. Eso sería el que he llamado potencial 1. Si evalúo en B, sería el potencial 2. Una opción sería, para despejar, pues restar las ecuaciones, de forma que si las resto tengo A logaritmo de A menos A logaritmo de B. La B se elimina. Esto es igual a el phi 1 menos phi 2.
Esto lo puedo escribir como menos A logaritmo de B sobre A. Y le voy a llamar a esta cantidad diferencia de potencial. De forma que lo que estoy diciendo es que el potencial 1 es más grande que el potencial 2 para que esa resta sea positiva. De forma que el campo eléctrico sea así. Del potencial más grande al potencial más pequeño y perpendicular a las superficies equipotenciales. El negativo me conviene dejarlo ahí. Yo puedo decir entonces que el potencial dependiente de ρ es esa constante A que puedo despejar, que sería menos la diferencia de potencial sobre el logaritmo de B sobre A por logaritmo de ρ más el B. El B se puede encontrar resolviendo el sistema, pero particularmente si quiero encontrar el campo eléctrico en este caso el gradiente, pero como solo depende de ρ, hay que tomar en cuenta que debe ser el gradiente con coordenadas cilíndricas, pero la parte que depende de ρ es solamente derivada ordinaria, no lleva ningún factor de escala, porque el factor de escala en este caso es 1. Entonces solo sería derivar esto con respecto de ρ. Vean que el negativo va a desaparecer. Y quedaría 1 sobre ρ en dirección ρ unitario. Si ya quiero hablar de la capacitancia, no debo considerar que los cilindros van a ser finitos. Y así como en las coordenadas cartesianas, debo considerar que o no se va a tomar en cuenta las condiciones del campo en los bordes, porque si no, en las placas tendríamos que en los extremos haría algo así y ya el campo no sería en dirección radial. Si despreciamos eso, podemos entonces calcular la capacitancia para el capacitor de placas cilíndricas. Debo definir entonces una longitud L para hacerlo finito, así como hice un área A en las cartesianas para hacerlo finito. Considero entonces que tiene que haber una carga Q en el interior y menos Q para que coincida la dirección del campo. Observamos que en la superficie, lo voy a hacer en la superficie de radio o de ρ igual a A. Entonces la densidad de carga, recuerden que es la componente normal multiplicada por epsilon 0. La componente normal sería esto, y como es una componente normal, se tiene que evaluar en la superficie, ¿no? En este caso es ρ igual a A. Como solo depende de ρ, la evaluación es simplemente, o nos quedaría simplemente, epsilon 0 por la diferencia de potencial sobre, voy a ponerlo todo arriba, la evaluación que sería A logaritmo de ρ sobre A. Y vean que es en este caso, una densidad constante. La carga Q para la superficie del cilindro de ρ igual a A, al ser la densidad constante, es únicamente esa densidad por el área. En este caso, es la diferencia de potencial sobre, o por epsilon 0, sobre A logaritmo de B sobre A,
Y el área es el área pues, de la superficie donde está la carga del cilindro, que es un cilindro de radio A y longitud L. Y es un área igual a 2pi A por L. Vean que se va a eliminar el A. Tengo entonces la relación carga-diferencia de potencial, puedo calcular la capacitancia. Que sería 2pi epsilon 0L sobre logaritmo de B sobre A. Y claro, es la capacitancia para una porción de longitud L del capacitor de placas cilíndricas. Y pueden comparar que es el mismo resultado que se obtuvo en el problema 6.10 de Wagner. Si vamos ahora a ver lo que sucede con la dependencia de phi, es decir, nuestro potencial depende de phi. Entonces, el único término que tendríamos acá sería este, y la ecuación de Laplace, porque esto va a dar 0 y esto va a dar 0, se reduce a 1 sobre ρ cuadrado, derivada del potencial con respecto de phi. El ρ se puede eliminar y solo me quedaría así. De forma, aquí la derivada al cuadrado, de forma que el potencial dependiente de phi es una expresión muy similar a la que se tiene en cartesianas. Una constante phi más b. Para ver cuáles son las superficies equipotenciales, hay que recordar que una superficie phi constante es un plano llamemos este un phi1 y que el potencial ahí es phi1. Ahí hago la diferencia entre la letra, creo que lo mencioné antes, la letra phi y la letra bar phi. Pero a las dos se le llama phi. Entonces tendría un potencial 2 y le voy a marcar aquí arriba para no cargar tanto el dibujo, un valor, un ángulo phi2, pero vamos a definir por simplicidad un ángulo entre los dos de beta. Y esto, repito, se extiende de manera infinita en ρ y en z. Pero si planteo mi sistema, es decir, que el potencial en el valor del ángulo phi sub 1 sería A phi sub 1 más B, esto es igual al potencial 1, y el potencial en el ángulo phi sub 2 es A phi sub 2 más B. Puedo restar, establecer que en este caso, si lo veo desde arriba, el campo debe ir en dirección de phi, pero las líneas de campo serían así. Entonces, si establezco que el potencial 1 es más grande, las líneas de campo van del potencial mayor al potencial menor. Y son perpendiculares a la superficie equipotencial. De forma que yo puedo despejar y decir A por phi, voy a ponerlo así, phi 2 menos phi 1, voy a restar la de abajo menos la de arriba. Esto es
el potencial 2 menos el potencial 1, de forma que a esto la resta de los dos ángulos en la imagen le hemos llamado beta. Entonces aquí sería beta igual, y aquí puedo poner menos la diferencia de potencial, considerando que el potencial 1 es el más grande y esta cantidad es positiva. El valor de B lo pueden encontrar sin ningún problema. Por lo tanto, el potencial que depende de phi es igual a la constante A, que se puede despejar de acá, que es menos esa diferencia de potencial entre el ángulo beta multiplicado por phi más B, que B se puede encontrar. El campo eléctrico es menos el gradiente del potencial, pero ojo, como estamos en coordenadas cilíndricas y la dependencia es con respecto de phi, entonces ahí va a entrar en juego el factor de escala, ¿no? Recuerden que es 1 entre ρ, y ahora sí la derivada con respecto de phi, que sería la diferencia potencial entre B. Hacemos nuestra distinción, ¿no?, para hacerlo finito, pero aquí sucede algo que se debe tomar en cuenta. Porque si quiero calcular la capacitancia para una porción finita de las placas, tengo que observar, aunque quizás aquí tendría que haberlo comentado, que en este lugar las placas se están tocando. Es decir, en el eje Z, ahí tenemos que coincide o que pasa la placa Barphi 1 constante y también pasa la otra placa. Entonces ahí hay una pequeña contradicción, porque si estamos diciendo que son superficies equipotenciales, entonces y se están tocando, pues el potencial tendría que ser el mismo. Entonces lo que podríamos hacer en este caso es considerar ahí algunas pequeñas separación, un pequeño aislante, si lo quieren decir, para que las placas no se toquen y pues puedan tener sentido que el potencial entre ellos es diferente. Pero para fines de capacitancia, lo que hacemos es separarlas. Es decir, una placa va a estar una placa va a estar a una distancia del eje Z y también la otra. De forma que la longitud sea la misma, ¿no? La longitud sea igual, pero que las placas tengan la misma área, que eso es importantísimo. Y si lo veo desde arriba, podría decir, si este es el eje X, Y y Z, si lo veo desde arriba, tendríamos algo así. Claro, hay un ángulo beta entre las dos, pero puedo decir que hay una distancia A y una distancia B. De forma que la longitud de la base es B menos A,
y que hay una altura h, porque tengo que establecer las dimensiones de cada una de ellas. La altura es la misma, ¿no? Y nuevamente despreciar el efecto en el borde. Y ojo con lo siguiente. La densidad superficial de carga, como siempre, es epsilon 0 por la componente normal. Aquí el campo, olvidé colocarle que va en dirección de phi. La componente normal, si considero la dirección que he tomado en el caso del campo, este es Q y aquí tendría que ser una menos Q. Pero esta componente normal tendría que evaluarlo en la superficie. Y vamos a hacer en la superficie phi igual a phi 1. Tengo que evaluarlo ahí, pero la situación es que no depende de phi, sino que depende de ρ. Entonces, al evaluar, me vuelve a quedar lo mismo. Epsilon 0, diferencia de potencial entre beta ρ. Y esto es una densidad variable. Pero claro, recordemos que vamos a calcular la carga en esta de acá. Entonces, esa carga, al tener una densidad variable, pues voy a tener que integrar. Voy a integrar en ρ y voy a integrar en z porque el diferencial va en phi. Entonces tendría la integral de mi densidad de carga, es una integral doble, es un diferencial de área que va en phi y recordemos que es un diferencial que sería d de ρ d de z. La integral de ρ iría desde a hasta b y de z de 0 a h. De forma que la carga es simplemente epsilon 0, diferencia de potencial, sobre b por h. Integro el ρ del denominador, quedaría en todo caso logaritmo, evalúo b sobre a. La capacitancia es la carga entre diferencia de potencial. En este caso queda epsilon 0h, logaritmo de b sobre a, entre beta. Entonces, ojo con eso. Evaluamos en la superficie la variable que es constante, que es phi. Nos queda variable. Entonces, no puedo calcular ya la carga como densidad por área porque la densidad es variable, debo integrar. En este caso, integro de a a b. Aquí pueden observar lo que sucedería si hubiéramos tomado esto como 0, es decir, que hubiéramos tomado que el extremo izquierdo visto de acá en ambas placas coincide con el origen de forma que se tocaran aun cuando hubiésemos establecido una condición de algún tipo de aislante para que los potenciales pudieran ser diferentes, pero al fin de cuentas hubiera habido un problema a la hora de calcular la capacitancia porque en el caso del logaritmo me hubiera quedado algo indefinido. O sea que matemáticamente tendría que hacer algo diferente para decir que tenga un aislante ahí que pueda separar los dos conductores. Pero en este caso no hay ningún problema. Si defino que hay una distancia A y una distancia B, puedo calcular la capacitancia del capacitor considerando el campo y el potencial que dependen únicamente de la coordenada phi.